Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, mujer más a LinkedIn, el podcast de Acceseo. Y hoy vamos a hablar de un tema que suele pasar a veces completamente desapercibido hasta que realmente aparece un problema. Porque muchas empresas invierten tiempo y dinero en diseñar su web, en su e-commerce, pero una vez ya está publicada sienten que el trabajo como que ya está hecho, ¿no? Y para esto, hoy me acompaña Pablo Valor, compañero de Acceseo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues con Pablo vamos a desmontar algunos mitos sobre las actualizaciones y entender por qué son mucho más que un simple darle a un clic, ¿no? Que son mucho más importantes de lo que realmente parece. Así que, Pablo, lo he dicho, bienvenido y voy a empezar directamente. Yo hay una frase que escucho un montón que es, si la web funciona, mejor no tocarla. ¿Qué opinas cuando escuchas esto, Pablo? Pues me pilla risa, porque es como, si el coche funciona, ¿para qué lo voy a llevar al mecánico? Pues a ver, si el coche funciona, perfecto, pero si no le pasas la ITV o no le cambias el aceite en 4 kilómetros, o sea, 400.000 kilómetros, Mm, pues igual el aceite está quemado y te revienta el motor. Pues con las páginas web pasa lo mismo, ¿no? Si tú no le haces un mantenimiento a la página web, al final las cosas empiezan a oxidarse, por decirlo de alguna manera, mm. y empieza todo a chirriar y tú simplemente ves que todo funciona, pero alguien que entiende dice, uy, aquí hay algo que no funciona bien, voy a aprovechar y te voy a sangrar, en pocas palabras. Y aquí, o sea, esto llega porque sigue existiendo mucho miedo, por así decirlo, a actualizar una página web. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver, esto lo puedo entender desde un punto de vista de un perfil no técnico, ¿vale? Porque dices, ostras, es que he cogido, he actualizado, pues en el caso de un WordPress, he actualizado un plugin y al actualizar el plugin, pues por decir un caso, ¿vale? Pues los idiomas se han ido al garete o la estructura de la página se ha ido al garete y demás. Y dices, bueno, vale, bien, lo puedo entender, pero eso es porque tú estás actualizando directamente en producción, o sea, donde la página web se está sirviendo, y si hay algún problema de incompatibilidad o de cualquier cosa, pues no sabes solucionarlo. Pero claro, si esto lo hace un técnico, pues sabe por qué las traducciones nos están mostrando bien, o sabe por qué la estructura de la web se ha ido al garete, entonces se parchea, se soluciona y hace que las cosas funcionen bien. Pero volviendo al caso del coche, si tú no le hinchas las ruedas al coche, pues al final es peor el remedio que la enfermedad. Totalmente. Y antes de entrar en detalle en todo esto, para los perfiles no técnicos que estén escuchando hoy el programa, cuando hablamos de actualizar una web, ¿de qué estamos hablando exactamente, ¿no? ¿Qué elementos hay que mantener al día? Vale, a ver, volviendo al caso de un WordPress o de un PrestaShop, ¿vale? Ujú. Pues el propio WordPress o el propio PrestaShop reciben actualizaciones, si no mensualmente, cada 15 días o cada mes y medio como mucho, ¿vale? ¿Para qué son estas actualizaciones? Pues parches de seguridad que se han encontrado. Ahora, por ejemplo, WordPress se ha descubierto un agujero de seguridad muy importante que hace que la gente pueda acceder a tu WordPress como Pedro por su casa, así hablando coloquialmente, ¿vale? Entonces, claro, si tú no actualizas WordPress, pues ese agujero está ahí, cualquiera que tantee tu página web y se dé cuenta que tienes un WordPress desfasado, va a poder entrar a tu WordPress y sacar toda la información que le plazca. Entonces hay que actualizar el núcleo de WordPress, el propio WordPress como tal, o el PrestaShop como tal. Hay que actualizar los plugins o los módulos, porque los módulos y los plugins, pues las versiones van actualizándose, se van descubriendo cositas. Ahora con la IA se están encontrando muchos agujeros de seguridad. Entonces, claro, la IA puede ser tu aliada porque tú puedes decirle a la IA, oye, mira, tanteame mi sitio web y dime todos los agujeros de seguridad. Y la IA te dirá, pues mira, he encontrado este agujero, lo puedes parchear así. Pero claro, si te dice cómo lo parcheas y eres un poco pícaro y malo, puedes usar eso en contra de alguien, Claro. ¿vale? Ujú. Igual que sirve para hacer el bien, sirve para hacer el mal. Todo depende de las manos de quien lo coja. Totalmente. Vale, pues oye, una vez sabiendo esto, se diría que la seguridad es como el riesgo que casi nadie ve, ¿no? Si no se hace bien. Entonces, la mayoría de empresas no se preocupan por las actualizaciones hasta que ocurre un problema. ¿Qué riesgos reales existen? Es decir, para todas esas personas que ganan, pues yo la verdad que hace tiempo que no actualizo nada. Oye, ¿qué riesgos reales existen? Pues a ver,
como solemos decir aquí en la terreta, cuanto más azúcar o cuanto más sucre, más dulce, ¿no? Cuanto más azúcar, más dulce. Cuanto más grande es la empresa, más riesgo tienes al no actualizar, ¿vale? Porque pongamos el caso de un PrestaShop, una tienda online, ¿vale? En una tienda online, si tú no actualizas, pues tienes muchos clientes, tienes muchos datos, direcciones, DNIs, incluso en algunos sitios cuentas bancarias o datos de tarjeta. Tú no actualizas, un hacker puede entrarte a la web, te puede robar toda esa información y utilizarla en su beneficio. Entonces, claro, me estás exponiendo a tus clientes y con ello pues estás haciendo un daño. Si eres una pequeña empresa que simplemente tienes un WordPress para una landing y tal, pues te van a tumbar la web, vas a dejar de tener el servicio y te va a fastidiar y bueno, pues vas a perder horas de trabajo y demás. No va a ser tan significativo como para una empresa gorda, pero volvemos a lo mismo, te está haciendo perder dinero y nadie quiere perder dinero. ¿Y qué señales pueden indicar que una web está desactualizada, incluso comprometida? Pues a ver, con el código fuente se puede saber, ¿vale? O sea, una persona que sea técnica, un perfil no técnico, obviamente, pues estas cosas ni se le pasa por la cabeza ni sabe cómo hacerlo. Pero a alguien que tenga idea o mala idea, mejor dicho, pues es tan simple como con el navegador, segundo clic, inspeccionar el elemento o ver código fuente de la página y ahí trasteando un poquito ya te puedes ver y decir, ostras, pues esto es un WordPress o incluso Google Chrome te permite con extensiones ver si es un WordPress, ver la versión de WordPress y ver toda la información. Entonces con eso ya ves directamente si está desfasado y bueno, si tienes un poco de picaresca, pues encontrar las vulnerabilidades fácil. Vale, vale, pues vamos a hacer una cosa para ejemplizar todo esto, sin entrar en casos concretos. ¿Cuáles son las consecuencias más habituales que os encontráis cuando una empresa deja abandonado el mantenimiento de la web? Vale, pues lo típico es que te venga el cliente y te diga, ostras, es que he tirado a entrar a mi web y la web va lenta o no se sirve la página web, me da un error 500. Conforme entras se ve ahí, ¡pam!, bien grande, un error 500. Y luego entras, lanzas el antivirus y te ve 7000 archivos infectados. Te tiras las manos a la cabeza y dices, Dios mío de mi alma. Y claro, la gente dice, pero eso es simplemente borrar y tal. No, no es simplemente borrar, porque ahora los hackers se están dedicando a infectar, por ejemplo, los WordPress y no simplemente te meten ficheritos, sino que alteran la base de datos y, por poner un ejemplo, pues se dedican a vender, bueno, vender entre comillas, ¿no? A publicitar en Google páginas de casinos, ¿vale? Y ahora se ha puesto muy de moda que si tú buscas, pues me lo invento, suministrospepito.com y suministrospepito.com se dedica a vender rodamientos, pues verás que en Google aparecen más casinos que rodamientos. Y dices, ostras, algo hay aquí que no funciona bien, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, lo más habitual es eso, que en WordPress se dediquen a la sale infection, que se llaman, que es publicitar otros sitios, pues casinos o a lo que el hacker le interese. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué importante tener al día una cosa tan simple como el mantenimiento. Pero bueno, tener un buen mantenimiento no es solo seguridad, sino que también implica rendimiento, implica negocio. Vale. Muchas personas piensan que actualizar, pues eso, solo sirve para evitar problemas de seguridad, pero es que también tiene impacto en el rendimiento. Así es. ¿En qué lo nota realmente una empresa, no? De decir, oye, mira, yo tengo contratado mi mantenimiento todos los meses y lo hago religiosamente todos los meses. ¿En qué lo puede notar? Vale, a ver, pues mira, por ejemplo, vamos a ir a un caso práctico. La típica página web que está trabajando con PHP, ¿vale? Casi todas las páginas web de Accesseo trabajan con PHP y el 90 o el 80% del mundo trabaja con PHP a fecha de hoy, ¿vale? Si tienes un PHP 5.6, que es de hará 15 o 20 años, se me escapa el tiempo exactamente, pero ya tiene sus añitos, y actualizas a PHP 8, que es un salto increíble, el rendimiento va a ser una salvajada, pero una salvajada. O sea, hay funciones que dejarán de existir, obviamente, vas a tener que adaptar el código y demás, pero el rendimiento sube. ¿Qué pasa cuando sube el rendimiento? La página web funciona más rápido. ¿Qué pasa cuando la página web funciona más rápido? Google te posiciona mejor. Y ya no solo eso, el cliente, si estamos hablando de un PrestaShop, el cliente, si tú tiras a entrar a una página web y para cuando entras a la home picas en el producto que quieres comprar y para que te cargue la página del producto te tarda 5 segundos, pues
es una experiencia del cliente un poco mala. Si tú le picas a la página de producto y te tarda 0, pues dices, ostras, qué rápida va bien la web. Vas navegando, es más usable y todo son ventajas para el cliente y por lo tanto para ti, porque si el cliente ve favorecida su experiencia, pues es más probable que compre. Claro, o sea, realmente una web desactualizada afecta y mucho la experiencia del usuario, ¿no? Así es. Y Y luego, pues, eso como consecuencia las conversiones. O sea, es exacto. que está todo hilado. El pez que se muerde la cola. Mm. Y aquí también influye en el posicionamiento, ¿no? Porque, oye, puede haber una relación existente entre tener una web bien mantenida y el SEO, ¿verdad? Exacto. Volvemos a lo que decíamos antes, hace nada. Cuanto más actualizada tengas la web, más rendimiento va a tener y por ende el page speed de Google, que Google es el Mm. navegador que se gasta aquí en Europa por excelencia, Google va a tener un page speed más alto y por lo tanto te va a posicionar mejor. Entonces es mejor aparecer el primero, el segundo o el tercero en la lista de las páginas de Google que en la página 6. Y esto simplemente lo puedes conseguir, entre otras cosas, con la velocidad. Y la velocidad se consigue pues teniendo el sitio actualizado y, bueno, una serie de mejoras, pero pasa por tener el sitio actualizado. Y una duda que me surge a mí, ¿qué pasa si en tu WordPress, por ejemplo, ¿no? O en tu PrestaShop o donde quieras, em, tienes unos plugins o módulos que están actualizados y otros no? Pues a ver, eso es como las ruedas del coche. Tú no puedes tener unas ruedas del 27 delante y unas ruedas del 25 detrás, ¿vale? Todas las llevas del 27 o todas las llevas del 25. ¿Por qué? Porque no va a funcionar bien. Obviamente, sí, puede darse el caso de que digas, ostras, pues a mí me funciona bien. Sí, claro, te funciona bien. Pero el día de mañana, pues volvemos al ejemplo que te ponía al principio. El día de mañana actualizarás Elementor, por ejemplo, y dirás, ostras, hasta ayer la web se veía súper bien y ahora ha actualizado Elementor y está todo roto. Ya, es que tienes Elementor en la última versión y Elementor Pro lo tienes en la versión de hace 10 años y obviamente pues no casan, porque al final llega un punto en el que las retrocompatibilidades son compatibles, pero hasta cierto punto. Yo lo veo lógico, o sea, visto así lo veo lógico. La verdad que hasta que no lo has dicho, he dicho, bueno, pues tampoco pasará nada, ¿no? Pero tiene bastante lógica. Y aquí vamos a pasar al gran desconocido, que son 3 letras, que es PHP. Es un componente del que casi nunca se habla fuera del ámbito técnico. Creo que son siglas reservadas para vosotros. Para quien no esté familiarizado con él, ¿qué papel juega dentro de una página? Vale, a ver, PHP es el motor, ¿vale? Volviendo al ejemplo del coche, es el motor, ¿vale? Es lo que hace que la web funcione. Es un lenguaje de programación y este lenguaje de programación es lo que hace que corra todo, ¿vale? Si tú no tienes PHP actualizado, pues volvemos a lo mismo. Habrán funciones que estarán desfasadas, habrán cosas que no funcionarán bien o demás. Entonces, vale la pena que vaya todo cogidito de la mano. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, pues me he encontrado con que he tirado a actualizar un proyecto, he podido actualizarlo todo y demás, y cuando he tirado a actualizar el núcleo de WordPress me dice, no, no puedes actualizarlo porque tienes PHP 7 y el núcleo de WordPress, la última versión, requiere como mínimo 7.4. Actualiza PHP. Y dices, pues ok, hay que actualizar PHP sí o sí, porque tiene que ir todo actualizado y cogidito de la mano. Claro, y aparte de, por ejemplo, esto que te ha pasado de, bueno, que al final es un problema, ¿qué otros problemas puede tener trabajar con versiones antiguas de PHP? Pues principalmente rendimiento, de desconfiguraciones, falta de seguridad, porque claro, de normal cuando se actualiza algo es porque hay mejoras y las mejoras siempre aportan, pues como indica la palabra, algo mejor, ¿vale? Ujú. Suelen ser o bien parches de seguridad o bien agujeros reconocidos o lo que sea. Entonces, si tú no estás actualizando y no estás metiendo esos parches, estás dejando, pues como en tu casa, ¿vale? Ahora voy a cambiar de ejemplo, voy a dejar el coche, voy a dejar tu casa. ¿Tú dejarías ventanas abiertas en tu casa y te irías, o la puerta de tu casa abierta y te irías? No, No. porque sabes que no es seguro, pues tendrás que cerrar esas puertas o esas ventanas cuando te vayas para que no te entre un mangante a robar. Pues en tu sitio web pasa lo mismo. Si tú tienes una versión desfasada de PHP, de WordPress o de PrestaShop, estás dejando puertas y ventanas abiertas para que aquel que sepa dónde está tu casa y sepa que estas ventanas existen pueda entrar por ahí. Vale, vale.
La verdad que visto con estos ejemplos yo creo que va quedando todo más claro, la verdad. Y ahora vamos a poner la tesitura de que hay alguien que nos está escuchando, le va despertando la conciencia de, uy, creo que debo de hacerlo bien. Si una empresa no sabe cuándo fue la última vez que actualizó su web, ¿qué debería hacer como primer paso? Vale, como primer paso, si ya te estás planteando el cuándo fue la última vez que lo actualicé, ya vas bien. Porque ya se ha despertado en ti esa inquietud de decir, uy, tengo que preocuparme por mantener la cosa bien. Es acceder al propio PrestaShop o el propio WordPress y conforme entras de normal en el panel de administración ya te sale una ventanita que te dice, estás usando la versión X de WordPress o de PrestaShop. Si estás desfasado, siempre te va a decir, estás usando la versión X de WordPress o de PrestaShop, actualiza a la versión Y. Si te sale actualiza la versión Y, ya lo tienes claro. O sea, ya hay una actualización, ya tienes que trabajar sobre eso para mejorar. Vale, es el primer paso. Luego, ¿cada cuánto tiempo recomienda revisar el estado de una página web? A ver, la tecnología evoluciona todos los días. O sea, sabemos que ahora con la IA esto va a pasos agigantados. Si antes la tecnología ya evolucionaba rápido, ahora evoluciona increíblemente rápido, ¿vale? Entonces, no diría que cada 15 días, pero una vez al mes o como mucho cada 2 meses sí que hay que pegar una limpiecilla y actualizar, porque es como tu casa. Tu casa, si tú no la barres un día no pasa nada, si no la barres 2 días no pasa nada, pero si te tiras un mes sin barrer dices, uy, aquí el polvo y las telarañas ya empiezan a aparecer y como estés 2 meses, pues ya la faena se acumula. Totalmente. Vale, pues las dos últimas. ¿Qué errores ves con más frecuencia en empresas que intentan gestionar ellas mismas el mantenimiento? Vale, pues lo más típico es lo que te decía antes, que actualizan en producción, algo se rompe y luego lloran porque dicen, ostras, es que me lo invento, ¿vale? He metido las actualizaciones automáticas y hasta ahora todo ha funcionado bien, pero es que ayer se actualizó y se ha ido todo al garete. Sí, todo funciona bien hasta que deja de funcionar bien. ¿Por qué? Porque los programadores somos personas, ¿vale? Y todos cometemos errores. Hasta el más pro de Google comete errores. Entonces, ¿qué pasa? Pues el típico de he lanzado una actualización y donde tenía que poner un punto y coma he puesto un punto. Pues eso el código rompe y conforme la autoactualización te la mete, pues se va todo al garete. Entonces llega el momento en el que dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Pues el proceso pasa por, en lugar de hacerlo en producción, lo haces en tu máquina, pruebas que todo funciona bien, cuando todo funciona bien, lo haces en producción. Si no lo haces así, pues te estás prácticamente asegurando unas horas de perder tiempo de trabajo. Vale, pues ahí queda. Me ha flipado el punto y coma. Madre mía, qué puesta el detalle. Y para terminar, si tuvieras que convencer en un minuto a un gerente de que el mantenimiento web no es un gasto, es una inversión, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Pues vuelvo al ejemplo del coche. ¿Alguien funcionaría con un coche con las ruedas deshinchadas o que hace 10 años que no cambia las ruedas? Las ruedas funcionan y están perfectas, pero con el tiempo pues, del sol se desgastan, se cuartean y pueden reventar. Caso ejemplo de los camiones que van por carretera y por mucho uso al final las ruedas explotan y tienen un accidente. Las páginas web es exactamente igual que un coche. No tienen filtro de aceite, no tienen filtro de polen, pero tienen plugins, tienen módulos y tienen PHP. Entonces todo esto hay que actualizarlo porque si no al final pues no transpiran, no te entra el oxígeno y al final la web explota. Pues Pablo, ha sido un placer. Creo que muchas veces damos por hecho que una web, una vez publicada, ya está terminada y hoy hemos visto que en realidad necesita un mantenimiento constante para seguir siendo segura, rápida y sobre todo también que esté preparada para escalar. Gracias por acompañarnos, gracias también a todos los que nos escucháis. Nos vemos en el próximo episodio, Pablo. Venga, Carlos, un placer. Hasta luego. Chao, chao.